Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es la lectura de los sensores por medio de un ciclo for, para posteriormente realizar la comparación y encontrar el valor máximo y mínimo de los sensores. Todo esto porque realizaremos un algoritmo de lectura de estos dichos sensores para poder detectar la línea y ser persistentes o tener robustez ante cambios de luz, ¿ok? Bien, comenzamos. Vamos a abrir el código del circuito y código que nos quedamos la otra vez del ciclo for y vamos a borrar esta parte que nos sirvió para comenzar a entender lo que es el ciclo for. Y vamos a descomentar la sección de los sensores, ¿ok? Descomentamos toda esta parte de los sensores y la parte de la variable de los sensores, ¿ok? Una vez realizado esto, vamos a proceder a lo siguiente. ¿Qué vamos a realizar? Si se dan cuenta, en este código lo que tenemos es creada una variable que es un arreglo, recuérdelo, se llama sensores. Estas variables de tipo sensores funcionan de la siguiente forma. Tenemos la variable que forma básicamente 4 espacios de memoria donde vamos a guardar números enteros. En este caso, ¿por qué son 4? Porque aquí estamos nombrando nuestra variable sensores con 4 elementos. Vean, aquí este número 4 nos va a indicar 4 elementos de los sensores. O sea, el arreglo, a esto se le llama arreglo, donde vamos a guardar 4 posiciones de memoria, 3 y 4. ¿Ok? Este arreglo tiene nombre o se hace referencia con la palabra sensores. Sensores. Ok. Sensores, en cada una de estas posiciones, este es el primer elemento, por decirlo de esta forma. Tenemos 4 elementos, recuérdenlo, porque así lo hemos declarado en nuestro arreglo. El primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento. Estos son los elementos del arreglo. ¿Ok? Tenemos 4 elementos, ¿ok? Y tenemos también la posición dentro del arreglo, que se empieza desde el 0. La posición es para acceder a cada elemento del arreglo. Es decir, con este numerito, la posición se va a acceder a cada posición de estos 4 elementos de nuestro arreglo. Un arreglo simplemente son varias variables, son diversas variables del mismo tipo agrupadas en un mismo segmento de memoria. Este segmento son 4 segmentos, puede ser 5 segmentos, el número que le indiquemos del mismo tipo de dato que estamos creando, la variable o el arreglo que estamos empleando. Continuando con las posiciones, estas posiciones empiezan desde el 0, el 1, el 2 y el 3 para 4 elementos porque comenzamos en el 0. Entonces estas son las posiciones, ok, así lo abreviamos, posiciones. Ok, para acceder al elemento de sensores, en la primera posición, simplemente lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la variable sensores y en corchetes vamos a indicar en qué posición vamos a acceder. Por ejemplo, si quiero acceder a la posición número 1 del elemento 2, en el elemento 2 simplemente escribimos así, y para asignarle un valor, pues igualmente simplemente con el igual, el operador de asignación, agregamos el valor. ¿Qué valor? Según nuestro código, lo que estábamos haciendo es agregar en el sensor la lectura analógica del sensor 4, ¿ok? Analog rate de la lectura 4. Vean, aquí está conectado el cable 4 del sensor 4 y estamos leyéndolo y almacenándolo en la posición 1 de nuestro arreglo de sensores. ¿Ok? Entonces simplemente con analog rate, que significa lectura analógica, leemos la entrada analógica A4. ¿Ok? Y aquí ya estamos leyendo lo que está es. Posteriormente, lo que estamos haciendo, si esta lectura analógica, supongamos que está leyendo, recuerden que las lecturas analógicas van de 0 a 1023 valores, porque es de 10 bits nuestra ADC, donde 0 representa 0 volts y 1023 son 5 volts, el máximo valor.
Digamos que nuestra lectura analógica nos está enviando un valor de 735, por decirlo, puede ser otro valor. Decimos que son 735. Entonces lo que va a pasar aquí dentro de arreglos, al escribir esto y al lecturar en la lectura analógica 735, dentro de la posición 1 del arreglo sensores, como aquí se está indicando, en esta parte se indica, lo que va a hacer es guardar en esta posición, en la posición 1, este 735. Y para acceder luego, yo quiero saber qué valor había guardado en esta posición 0. Simplemente vamos a utilizar igualmente. Vamos a bajar un poco más. El mismo nombre del arreglo, sensores. Y la posición que estamos accediendo. En este caso hemos guardado en la posición 1 nuestro valor. Y ya si quieren, para mostrarlo, pues utilizan serial.print, ¿ok? Y ya lo mostramos. Esto mostraría en pantalla, se vería de esta forma, un 735, ¿ok? Porque estamos lecturando lo que hay en la posición 1. Entonces simplemente, si se dan cuenta, para ir recorriendo todos los elementos que se van guardando, por ejemplo aquí vamos a guardar el elemento 6, aquí el elemento 110, por ejemplo, o el elemento 215, no sé. Ok, digamos que hicimos la lectura con todos los sensores, hemos almacenado en el arreglo. Entonces, a partir de esto, si nosotros queremos ir accediendo a todos estos elementos, podemos utilizar simplemente, por ejemplo, sensores. El nombre de la variable sensores y la posición. Empezamos en el 0 y accedemos al primer elemento, sensores. Posición 1, etcétera. Y así podemos ir accediendo hasta la posición 4, a la posición 3, porque son 4 elementos. Recuerden, empezamos en el 0, 1, 2, 3. Sería el elemento 4, sensor. De esta forma estamos accediendo al último elemento al cuarto elemento en la posición 3. Así es como se accede. Si se dan cuenta, ya viendo de otra forma, lo que podemos hacer es poder ir iterando a través de un ciclo for con un iterador, una variable int y que inicie en un 0 e ir incrementando hasta llegar hasta que y le asignemos un 3 y en el 4 terminar el for y ir recorriendo todos estos elementos a partir del nombre sensores y agregar el int en corchete. Esto lo quería seguir recorriendo todos estos valores porque aquí va a ir variando. Ya va a ser en el primer caso del for sería un 1, un 0, luego un 1, luego un 2 y luego un 3. ¿Ok? Después pasamos entonces a la sección de código. Vean, lo que vamos a hacer es imprimir cada uno de estos sensores. ¿Ok? Ya vimos cómo se va a realizar. Vamos a crear nuestro for. El for, recuerden, tiene 3 partes. La primera parte es la que se repite solo una vez. Es donde vamos a crear la variable que va a ir iterando, así se le llama, a ir recorriendo cada elemento de nuestro arreglo, iterando. Bien, esta variable va a ir iterando, pero comienza en 0 porque es la posición 0 del arreglo, ¿ok? Y va a terminar hasta i menor que 4. ¿Por qué? Porque no va a llegar al elemento 4, recuérdenlo, cuando sea el 4 ya no se cumple, entonces termina esta parte. Y necesitamos la i que va a ir incrementando. Esta es la que se cumple al final, ¿ok? Entonces simplemente escribimos el for de esta forma y lo que vamos a hacer es agregar las siguientes líneas de código. Vamos a escribir serial.print para que no exista un salto de línea y la variable sensores. Y vamos a acceder a qué elemento del arreglo, al elemento i que va a ir iterando desde 0 hasta 3, ¿ok? Una vez que hemos hecho eso tenemos que agregar el punto y coma. Y vamos a agregar ahora un pequeño espacio para diferenciar serial.print, otra vez, sin salto de línea, print, un pequeño espacio entre cada lectura de sensores, ¿ok? De esta forma. Vamos a darle insertar para que no me elimine cada vez que escribo, ¿ok? Bien, punto y coma. Y al final de este for lo que vamos a hacer es un salto de línea, ¿vean? For, vamos a escribir serial.print ln. Aquí lo que hacemos es un salto de línea para que diferenciemos entre cada lectura de sensor y vamos a dar un pequeño retardo, un delay
de sí, delay de medio segundo, o sea 500 milisegundos, porque recuerden que los delays son en milisegundos. Y simplemente vamos a ejecutar este código para ver qué está pasando. Si lo lecturamos de inicio a fin, empieza aquí. Creamos una variable llamada sensores de 4 posiciones. Y lo vamos a eliminar de aquí porque no lo vamos a utilizar. Bien, creamos una variable llamada sensores que se inicializa que tiene 4 valores, como hemos explicado aquí. Es todo esto. Esos 4 valores se acceden desde la posición 0 hasta la posición 3. El 0 es el primer elemento, el 1 es el segundo elemento, el 2 es el segundo elemento, el tercer elemento, el 3, la posición 3 es el cuarto elemento, y así si tuviéramos más valores, por ejemplo la posición 4 sería el elemento 5, ¿ok? Y irían incrementando. Luego aquí en Wait Setup es lo que se inicializa solo una vez. O sea, inicializamos el serial para mostrar por el monitor serie. Y bien, lo que va a continuar es hacer la lectura primero en el while loop. Esto, recuerden, se repite todo el tiempo hasta que se apague nuestro Arduino, ¿ok? O se termine la simulación. En la primera línea dentro del while loop, lo que se va a repetir todo el tiempo ya, va a empezar con el arreglo sensores en la posición 0, va a agregar que la lectura del pin analógico 5, luego va a guardar en el arreglo sensores en la posición 1 la lectura del pin analógico A4 que corresponde al siguiente sensor, y así hasta el sensores 3 en la posición 3 de nuestro arreglo va a almacenar la lectura analógica del pin A2, que es este sensor, ok. Y después simplemente con un for vamos a iterar desde i igual a 0 hasta i menor que 3 a menor que 4. ¿Por qué? Porque recuerden, va a inicializar en 0, viene, inicializa el 0, aquí sería un 0. Entonces va a imprimir lo que está guardado en el sensor, en la posición del arreglo, en los sensores, en el arreglo sensores, en la posición 0, que sería la primera lectura. Después hace una impresión de un espacio, incrementa una unidad, y aquí ya no sería i igual a 0, sería i igual a 1. Aquí agrega i igual a 1 y hacer sensores 1 que tiene almacenado la lectura del pin analógico A4, que corresponde al siguiente sensor. Y así hasta llegar hasta sensores 3. Una vez que llegamos a sensores 3, viene y pregunta, ¿i menor que 4? Si es menor que 4. Entonces, incrementamos un valor. Y más es i igual a, en la última iteración de que incrementa, aquí ya vale sensores 3. Imprime sensores en la posición 3, ok, aquí viene 3, que corresponde a la lectura analógica A2, ok. Bien, una vez que ha hecho esa impresión, imprime en espacio y vuelve acá, a esta parte de la iteración. Incrementa un valor, pero i ya no va a valer 3, va a valer 4, ¿ok? 4 es menor que 4, no, claramente no. 4 es igual a 4, entonces esto es falso y ya no mostraría nada. Pasa a la siguiente línea, que es imprimir un espacio y retrasarse medio segundo, ¿ok? Vamos a hacer la visualización. Y vean cómo nos manda 6,6 porque todos los sensores están en la misma posición. Empezamos a variar el primero y vean cómo se mueve exactamente la del primer sensor. Variamos el segundo, el tercer sensor, ¿ok? Y vean cómo el tercer sensor es el que se modifica. Volvemos a bajar todo el valor del tercer sensor, de todos los sensores, y solo voy a variar los dos últimos, ¿sabes? El último y el penúltimo, ¿ok? Y vean cómo se empieza a incrementar estos valores hasta llegar a su tope máximo de luminosidad, ¿ok? O la máxima luz que puede captar este sensor, ¿ok? Que es 600 entrenamiento en esta simulación, ¿ok? Bien, entonces de esta forma podemos ir visualizando los valores por cada sensor que estamos lecturando. Para el algoritmo que vamos a realizar de poder lecturar la posición de nuestro robot de acuerdo a los sensores, vamos a tener que buscar cuál es el valor máximo y mínimo de los sensores que estamos leyendo. Es decir, voy a modificar esto, por ejemplo, así, una variación aquí, y aquí tenemos una pequeña variación. Visualmente, si se dan cuenta, podemos encontrar el valor máximo y mínimo comparando estos elementos. El máximo sería 679 y el mínimo sería 6. Eso lo podemos observar porque somos personas que conocemos la comparación entre números, pero la computadora no sabe como tal hacerlo directamente. Tú tienes que programar este procedimiento. Para hacer eso se va a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener la simulación por un momento
Y lo que vamos a hacer es crear la siguiente variable arriba del for. ¿Ok? Vamos a crear dos variables. La primera variable, int, va a llamarse max, que se va a igualar en 0. ¿Por qué 0? Porque es el valor mínimo y cualquier valor mayor que 0 pues ya sería considerado valor max. ¿Ok? Después vamos a crear una siguiente variable int, que eso va a ser igual al valor máximo dentro de Arduino. Vamos a escribir el valor máximo o int valor máximo int Arduino, ok, y vamos a ver cuál es el valor máximo de un int en Arduino, que es 2 a la 16. Ya saben, pueden sacarlo con su calculadora, pero para hacerlo rápidamente simplemente es 32.667. ok, tomamos este valor y nos volvemos a ir aquí. Vamos a crear esta variable llamada int min y la vamos a inicializar en este valor 32.000. Recuerden no llevar coma, 32.767 punto y coma, ok. Bien, tenemos dos variables. Estas dos variables donde vamos a ir guardando lo que se va a conocer como el valor mínimo y el valor máximo, ok, de nuestro sensor. Para poder ir haciendo esta comparación de cuál es el valor máximo y el valor mínimo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una comparación entre el valor que está leyendo en este momento y el valor previamente guardado en máximo. ¿Cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si sensores, o sea, el sensor que está leyendo o que está analizando en este momento en qué posición del arreglo, que está guardado en esa posición del arreglo, es mayor que el valor máximo que hemos guardado previamente. En este caso, si por ejemplo dio 6, obviamente sería en la posición. Empezamos con el sensor 544. 544 en la posición 0 es mayor que 0, pues sí. Entonces rápidamente diríamos que ese es el valor máximo de los sensores. Entonces aquí le indicaríamos max es igual a sensores en la posición, ok. Control C, lo pegamos aquí abajo, sensores en ok. Y de esta forma estamos almacenando ahora en la variable max el valor que era de 547 como el valor máximo hasta ahorita. Si seguimos iterando, en la siguiente posición va a preguntar 6, porque es el valor que está guardado en la posición 1. Aquí y ya vale 1, sensores en la posición 1 es igual a 6. Es mayor que 544. No es mayor, por lo tanto no entra y no hace esta operación. Pasamos a la siguiente iteración de nuestro for, viene, muestra y pasa a la siguiente iteración. Y va a preguntar, sensores en la posición 2, que sería esta posición, la de 507, sería la posición 2. 507 es mayor que 544, que es el valor último guardado como máximo. No es mayor, entonces no viene y me ejecuta esto. Pero ¿qué va a pasar cuando i vale 3? O sea, el último valor de iteración. En esta posición del arreglo sensores en la posición 3 sensores del arreglo vale 679, está guardado ese valor. 679 sí es mayor que 544, entonces ese valor se va a guardar como el valor máximo, porque aquí ya se cumple esa condición y ejecuta esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo contrario? Preguntar si es el valor mínimo. Para ir guardando el mínimo, pues simplemente tengo sensores, igualmente sensores en la posición. ¿Qué posición? En la posición i es menor que el mínimo, ¿ok? Y vamos actualizándolo. Cada vez que sea menor, vamos recorriendo a través de la interrogación como hicimos en la parte de arriba. Y vamos a ir recorriendo. En este caso se va a actualizar al mínimo cada vez que sensores en esa posición sea menor que el valor mínimo anterior. ¿Qué sería esto en este caso? Ok, vamos a corroborar esto. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es imprimir estas lecturas de sensores. Vamos a escribir del máximo y el mínimo sería punto print para que sean la misma línea. Lo que vamos a imprimir que es vamos a escribir el texto max, que hace referencia al valor máximo, max value, que hace referencia al máximo valor, punto y coma, luego otra vez serían punto print. En este caso sí vamos a agregar el ln para que lo ponga en la siguiente línea, ok.
cuando termine de imprimir, ponga un salto a la siguiente línea y eso va a ser igual al valor máximo. O sea, va a imprimir aquí el valor max, que hace referencia al valor máximo. Copiamos estas dos instrucciones nuevas para imprimir igual el valor mínimo. Aquí le agregamos min y aquí min, ¿ok? Min. Minimizamos, vamos a limpiar el serial monitor y lo vamos a minimizar tantito. Entonces nuestro código quedaría de la siguiente forma, vean. Empieza a lecturar aquí en la posición 0, va a almacenar la lectura del sensor analógico en A5, A4, A3, lo va a guardar en cada posición de los cuatro elementos de nuestro arreglo. Luego creamos dos variables, una inmax y una init, que va a almacenar el valor máximo y mínimo de estos sensores. Empezamos a crear un for que va a recorrer desde el 0 hasta el valor 3 para ir recorriendo todos estos tres elementos de nuestros sensores. Va a ir imprimiendo cada elemento de cada posición y va a hacer la comparación para obtener el valor máximo y el valor mínimo de nuestros sensores. Y finalmente vamos a imprimir este texto más el valor máximo y este texto más el valor mínimo y esperamos medio segundo. Vamos a iniciar esta simulación, abrimos el monitor serie y vean, si se dan cuenta, todos los sensores están enviando 6. Y de igual manera, el máximo valor y el mínimo valor al ser todos iguales, pues ese es el valor 6. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a modificar el sensor 2? Este es el sensor en la posición, el sensor 2 o el que está almacenado en el arreglo en la posición 1, en la posición 1. Empiezo a modificar y vean cómo en este sensor 2 empieza a variar su valor y cambia este valor. Ahora es el valor máximo, vean, porque los demás son 6, 6, todos son iguales, pero 507 es mayor que 6, 6 y el 6. Por lo tanto, el valor máximo es 507. ¿Ve cómo funciona adecuadamente nuestro algoritmo? Vamos a subir el máximo valor. Igual a este le vamos a subir un valor un poco menor a ese valor. Vean, sigue siendo el valor máximo 679. El otro valor, el mínimo seguiría siendo 6. Pero ¿qué pasa si este lo modificó tantito? Y este también modificó un poquito. El que se modificó menos fue... Vamos a hacer un poquito más para hacer mayor distinción. Fue el de 323, luego 679, 567 y 452. Nosotros sabremos, observando estos números, que el mayor sería 679. Ya la computadora, a través de este algoritmo que hicimos para determinar cuál es el valor máximo y mínimo, ya puede saber que el valor máximo sería el valor 679, el valor mínimo sería 323. Ustedes observan estos cuatro valores, voy a tener tanto mi simulación y vean cómo sí funciona adecuadamente nuestro algoritmo para poder ir lecturando cada uno de estos elementos del valor máximo y mínimo de los sensores. ¿Esto para qué nos va a servir? Va a ser lo siguiente. Vamos a crear un algoritmo que nos binarice estos valores entre ceros y unos para determinar en qué posición está correctamente y sea a la vez adecuado para cuando esté el robot en diferentes lugares, en un lugar un poco más oscuro, en un lugar más iluminado, se pueda adaptar dependiendo de las situaciones y no se tenga que estar calibrando los sensores todo el tiempo, sino que sea de manera automática. Esto nos va a seguir para tener algo que se llama, vamos a agregarlo de una vez, int, el rango. El rango simplemente va a ser la diferencia de valores entre el máximo y el mínimo, es decir, de qué valor a qué valor va a ir nuestro rango de valores. Esto se va a hacer de la siguiente forma. Rango va a ser igual a ver, el rango entonces sería el valor máximo menos el mínimo, nos daría la diferencia que hay entre valores, es decir, la diferencia de valores que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso nos va a servir para crear algo que se llama umbral. El umbral nos serviría para binarizar nuestros sensores. Vean, vamos a decir que si el rango es igual al valor máximo y el mínimo, vamos a imprimir ese valor, serial print, aquí como rango, ¿ok? Le vamos a poner rango valor. Y le vamos a poner rango, o puede ponerle como ustedes gusten, rango en este caso, y iniciamos la simulación. Es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Aquí la diferencia entre el máximo
y el mínimo es 0, porque 6 menos el 6 es 0. Pero por ejemplo, si yo le pongo el valor 679 y el mínimo sea, por ejemplo, 6, 679 menos 6, pues sería 673. ¿Esto para qué nos va a servir? Va a ser la siguiente forma. Vamos a binarizar ahora nuestros sensores. Vamos a crear algo que se llama umbral, otra variable de tipo entero llamada int umbral. Int umbral, y le vamos a umbral, lo vamos a hacer igual a ¿qué? Al valor máximo menos el mínimo, que es el rango, entre 2, para tener simplemente la mitad de los valores intermedio entre el máximo y el mínimo. Y este umbral nos va a servir para lo siguiente. Vamos a crear un nuevo for y vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear un nuevo iterador i, desde i igual a 0 hasta i menor que 4, porque tenemos 4 sensores, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir iterando desde un incremento de i más más. Aquí adentro de este for lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un if. Si la lectura de los sensores, vean, vamos a tomar con esta. Aquí está sensores, la lectura actual de los sensores. El umbral también le vamos a agregar el valor mínimo. ¿Por qué? Porque el rango solo es el valor intermedio que existe entre los dos. Pero si le agregamos el mínimo, va a tomar el valor mínimo más la mitad de los dos valores. Es decir, si tenemos 6 más la mitad, nos daría el límite donde serían considerados como que están en línea o que no están en línea nuestros sensores. Vean, lo vamos a hacer de la siguiente forma. El rango más el rango sobre 2 más el valor mínimo nos daría el umbral en que podremos considerar como que está en línea o no está en línea nuestro sensor. O sea, está detectando una zona blanca o una zona oscura, ¿ok? Y ya simplemente en nuestro código vamos a decir si sensores en la posición i que estamos iterando es menor que nuestro rango o nuestro umbral, mejor dicho, el umbral, o sea, el valor permitido mínimo. Lo que vamos a poner aquí es en sensores vamos a guardar un valor. En esa posición de sensores vamos a guardar un 0, mejor dicho. O sea que está detectando una zona que no es la línea. Y en caso contrario, else, aquí sería al revés, disculpen, sería un 1. Si es menor es que zona oscura, está detectando una menor luz. Al ser menor luz, significa que está en la línea, o sea, un 1. Para no detectar la línea vamos a manejar los ceros. En caso contrario a else, vamos a decir que sensores en i es igual a 0, ¿ok? Y simplemente volvemos a iniciar la simulación. Ahora vamos a ver qué está pasando. Esto ya no lo vamos a agregar aquí, sino que lo vamos a ir mostrando. Esto ya no lo mostramos aquí, lo vamos a mostrar aquí abajo, ¿ok? Cada uno de nuestros sensores en i, ¿ok? Después de hacer todos estos cambios. Y quedaría así. Ahorita todos están debajo del umbral porque el rango no es mucho. Pues si incremento esto, vean cómo empiezan a variar solamente estos valores. Estos al ser muy pequeños significaría que están en zona oscura. Estos al ser valores muy pequeños están en zona oscura. Significaría que están detectando la línea negra. Y estos al ser valores altos de voltaje significaría que están en 0 y en 0, que están detectando zona blanca de la pista. Y con esto podemos finalizar nuestros valores. Ahora ya tenemos 1 significa que hay una línea y 0 es que hay zona blanca. Entonces vamos a después obtener un nuevo algoritmo que será para futuras clases que nos puede determinar exactamente el rango o la posición en que se encuentra nuestro seguidor, si está más a la izquierda, más a la derecha o está en el centro, ¿ok? Ahorita ya binarizamos eso para poder obtener estos valores. Estos, si gustan, ya obtuvimos correctamente estos datos, ya tenemos nuestro algoritmo preparado. Si quieren pueden comentarlo. Vamos a detener primero la simulación. Lo comentamos para que ya no nos esté generando algún
alguna molestia o algo y simplemente inicializamos. De nuevo limpiamos. Ok, algo pasó aquí. Nos comemos un cereal pre para que nos vaya mostrando cada salto de línea. Ok, cereal pre. Inicializamos otra vez. Limpiamos esta parte y ven, ya está utilizando. Pero si yo empiezo a detectar en esta zona, por ejemplo, más luz, vean, en esta zona, significa que ahí ya está mi. En esta última zona, en esto se está saliendo hacia la izquierda a mi seguidor línea. Pero si yo todo les bajo y solo le doy como que más valor, más intensidad de luz, por decirlo, a las zonas que están en la orilla, significaría que ahí está zona blanca, y a las del medio le bajo el valor, significaría que ahí está mi línea. Pueden ver, ahí está la posición en que se encuentra la línea que estamos observando, que debe seguir nuestro seguidor. La línea como debería ser indicada. Ya después, lo que vamos a hacer en futuras ocasiones, vamos a subir este también para que vaya ahí nuestros seguidores se empiezan a mover. Ahí vamos a estar empleando nuevos algoritmos para determinar algo que se llama posición por error. Y eso lo veremos en futuras ocasiones. Entonces esto sería el código que puede lectura. Volvemos a recorrerlo. Esto es para obtener el valor máximo y el mínimo. Esto es para obtener el rango, luego el umbral. Y luego con ese umbral poder determinar si está en zona oscura o zona blanca. Y ya, si es una zona blanca, en esa posición del arano guardar de los sensores. Ahora guardar un valor 1. Y si está en zona oscura, mejor dicho, un valor 1. Que indica que hay una línea negra. Y si está en zona blanca, o sea que es una zona de la pista que no es detectada como línea, le ponemos un 0. Ok. Lo futuro, o el siguiente paso en futuro, sería hacer un algoritmo de detección de posición por medio de pesos. Ok. Eso lo vemos en futuras clases. Por el momento sería todo por esta clase. Muchísimas gracias. Hasta luego.